Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Aileen, Saraí, Buenas Javier. tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctora. Buenas tardes. Esperaré. Buenas tardes. 5 minutos más para que terminen de ingresar y vamos a empezar con la clase. ¿Ya? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Ya. Ya. Empezaremos con la clase. Vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos avanzado el día martes para luego continuar ya con el avance. Entonces hemos visto que el esqueleto del tronco está formado por la columna vertebral, el esqueleto del tórax y el esqueleto de la pelvis. Y hemos empezado por avanzar o hemos empezado por el primer elemento que es la columna vertebral. Ya hemos visto que tenemos 33 a 34 vértebras con características comunes, con características particulares y características propias. Entre las características comunes hemos visto 7 detalles anatómicos, ¿no? Hemos visto que todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral, un agujero vertebral, apófisis espinosas, apófisis transversa, hemos visto que tienen también pedículos y tienen láminas. Y las apófisis articulares, que son 4, ¿no? 2 superiores para la vértebra superior y 2 inferiores para que se articule con la vértebra inferior. Esas son las características comunes que tienen todas las vértebras, las cervicales, las torácicas, las lumbares, sacras y coxígeas. Luego hemos visto características particulares, ¿no? Hemos visto que las cervicales tienen su cuerpo alargado en su eje transverso, su apófisis transversa bitubercular con el agujero transverso, su apófisis espinosa bitubercular corta. Hemos visto de las vértebras torácicas que su cuerpo es casi cilíndrico porque sus dos ejes, el transverso y el anteroposterior, son casi iguales. El agujero vertebral circular, la apófisis espinosa es prominente, prismática triangular. Hemos visto que en el cuerpo encontramos hemifositas costales para las
cabezas de las costillas. Hemos hablado de las apófisis transversas, que presentan también una fosita costal para el tubérculo de las costillas. Eso eran las características comunes de las tórax. Las lumbares. Las lumbares tienen su cuerpo en forma de un riñón, y entonces hemos dicho que tiene forma reniforme, su apófisis espinosa cuadrilateral alta, sus apófisis transversas se llaman apófisis costiformes. En la cara posterior de estas apófisis costiformes están las apófisis accesorias, donde se insertan los músculos erectores de la columna. Tenemos a las apófisis articulares. Estas apófisis articulares tienen en su cara lateral y borde posterior, presentan esta apófisis que se llama apófisis mamilar, que sirve para la inserción de ligamentos. Eso hemos detallado en las vértebras lumbares. Hemos visto luego características propias, ¿no? Hemos hablado del atlas, del axis, de la sexta, la séptima cervical. Hemos hablado de la T1 o primera vértebra torácica, hemos hablado de la T10, hemos hablado de la T11 y T12. Estas son las vértebras atípicas, las que tienen características diferentes al resto de las vértebras torácicas. Luego hemos hablado de las características propias de las vértebras lumbares y hemos mencionado a la L1 y a la L5, ¿no? Hemos dicho que la L1 tiene sus apófisis costiformes poco desarrolladas. La L5 tiene su cuerpo en su extremo anterior es alto, ¿no? Es más grueso, porque tiene que cabalgar a la primera vértebra sacra para formar un ángulo, ¿no?, de inclinación anterior en la mujer de 118 grados y en el varón de 126 grados, ¿no? Luego hemos hablado de las apófisis articulares inferiores, las que están aquí abajo, que están más separadas de lo normal, ¿no? Más abiertas también para cabalgar a las apófisis articulares de la primera vértebra sacra y formar la articulación lumbosacra. Eso hemos avanzado el día martes. Entonces hemos avanzado las cervicales, las torácicas, las lumbares. Hoy nos toca llevar sacro y coxis y luego voy a hacer, terminando la columna vertebral, vamos a hablar del esqueleto de la pelvis, ¿no? O el segundo elemento del esqueleto del tronco. Entonces vamos a continuar hablando ahora del sacro. Les he pedido que hoy día entren a la clase estudiando, porque esta parte tiene detalle, ¿no? A ver. Buenos días, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. En la anterior clase hemos llevado todo el tórax, el abdomen. Sí. ¿No hemos llevado columna? ¿No? No, es Doctora. Ya, en la práctica entonces llevar. Ya me estoy saltando. Ya. Entonces, bueno, pues tengo que llevar eso otra vez. Este tema ya lo he llevado yo en la práctica con los estudiantes de mis grupos prácticos. Ya. Bueno, en realidad ya he hecho una breve introducción entonces, ¿no? Hemos avanzado tronco y hemos dicho que el tronco está formado por 3 compartimientos, ¿no? Un compartimento superior llamado tórax, un compartimento medio llamado abdomen y un compartimento inferior llamado pelvis. Eso hemos llevado. Ahora hemos dicho que este tronco tiene un esqueleto, ¿ya? Y el esqueleto está formado por, a ver, ¿dónde está la imagen? Aquí está. El esqueleto del tronco está formado por el esqueleto del tórax, el esqueleto de la pelvis y la columna vertebral. Todo esto es la columna vertebral. Ahora, vamos a empezar por el primer elemento, que es la columna vertebral. Entonces voy a ir detallando qué características tiene la columna vertebral. Aquí está. Entonces, la columna vertebral es un tallo óseo rígido, ¿no? Duro, resistente, que le da soporte a nuestro cuerpo. Tiene varias funciones, entre la estática, cinética, además tiene la función de protección porque protege, envuelve a la médula espinal. Esta columna vertebral presenta 4 porciones. Todo lo que está marcado aquí con azul es la región cervical.
Está marcado de naranja hasta aquí es la región torácica. Lo que está pintado hasta aquí de verde es la región lumbar. Lo que está de lila hasta aquí es la región sacra. Y por último, esta porción de acá abajo de color amarillo es la región coxígea. Entonces, la columna vertebral tiene 1, 2, 3, 4, 5 regiones, ¿ya? La cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Vamos a empezar con la porción cervical, ¿ya? Esta porción cervical. Esta porción cervical está formada por 7 vértebras cervicales. 7 vértebras cervicales. La porción torácica tiene 12 vértebras torácicas, ¿ya? 12. La región lumbar tiene 5 vértebras lumbares. La región sacra tiene 5 vértebras sacras. Y por último, la región coxígea tiene de 3 a 5 vértebras coxígeas. Rebeca, apaga tu micrófono, por favor. Listo. Entonces tenemos 33 a 34 vértebras. 33 a 34 vértebras. Ahora, esto nos dice el autor Rubier, el anatomista, nos dice que el 65% de las personas tiene este número, ¿no? El 65% de las personas tiene 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 vértebras coxígeas. Eso nos dice. Pero ¿qué pasa con el 35% restante? Porque aquí falta un 35% restante para que sea el 100%. Nos dice que sí tenemos 7 vértebras cervicales, pero de las torácicas nos dice que podemos tener más 1, menos 1. ¿Qué quiere decir? Podemos tener 11 vértebras torácicas como podemos tener 13 vértebras torácicas. ¿Qué nos dice de las vértebras lumbares? Sabemos que tenemos 5 según el 65%, pero este 35% también puede tener más 1, menos 1, que quiere decir 4 lumbares o 6 vértebras lumbares. Lo mismo pasa con las vértebras sacras, son 5, pero este 35% puede tener más 1, menos 1, o sea, puede tener más 1, 6 vértebras sacras o menos 1, 4. La región coxígea se mantiene. Tenemos de 3 a 5 vértebras coxígeas. Listo. Esto es lo que menciona nuestra literatura, ¿ya? Esto tiene el 65%, 7, 12, 5, 5, 3 a 5. Y el 35% nos dice que tiene 7, 12 más 1 menos 1, 5 más 1 menos 1, 5 más 1 menos 1 y de 3 a 5, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las 5 regiones de la columna vertebral? Estas 5 regiones están formadas por la superposición de vértebras, llamadas así, ¿no? Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y coxígeas. Y queremos conocer qué características tiene cada región. Vamos a hablar de 3 características que tienen todas las vértebras en cada porción de la columna vertebral. Por ejemplo, vamos a hablar de características comunes. Vamos a hablar de características particulares. Y vamos a hablar de características propias. ¿Ya? Voy a empezar por las características comunes. ¿Qué quiere decir? Los elementos que tienen todas las vértebras, ya sean cervicales, sean torácicas, lumbares, sacras, coxígeas. Entonces, hemos nombrado ya 7 características. Hemos hablado primero de esto, que es el cuerpo vertebral, que siempre va a ser anterior, ¿no? Siempre el cuerpo va a estar de lado. Posterior al cuerpo, nosotros vamos a encontrar esto, que se llama agujero vertebral. Ya tengo 2 elementos, ¿no? El cuerpo vertebral, el agujero vertebral, 2. Hemos dicho que son 7. Posterior al agujero vertebral está esto, que es la apófisis espinosa. Entonces ya tendríamos 3 elementos, la apófisis espinosa. A los lados, ahora, esto era la línea media. A los lados, yo voy a encontrar estas formaciones, miren aquí, que se llaman pedículos. Entonces ya tengo 4 detalles anatómicos.
estas otras formaciones que se llaman apófisis transversas. Entonces, con esto ya tenemos 5, ¿no? 6. Esto, láminas, 2 láminas a cada lado, y vamos a encontrar a las apófisis articulares, que son 4. Miren, 2 superiores y 2 inferiores, y estas son las apófisis articulares. Entonces, estoy viendo que dentro de las características comunes, todas las 5 regiones de la columna vertebral tienen estas 7 características, ¿ya? Se llaman así características comunes, todas las vértebras tienen. Ahora, ya hemos hablado entonces de las características comunes. Ya saben ustedes, esto también lo hemos llevado en anatomía 1, no solo estamos recordando, nada más. Ahora vamos a hablar de las características particulares. ¿Qué quiere decir? Esto que les nombraba hace un momento. Les decía que en cada región las vértebras tienen características particulares. Por ejemplo, las vértebras cervicales. Esta es una vértebra cervical. Voy a poner su nombrecito. Esta es una vértebra torácica. Esta es una vértebra lumbar. Y esto es el sacro y debajo está el coxis. Entonces las 5 regiones, ¿no? Cervical, torácica, lumbar, sacro y abajo coxis. ¿Qué características particulares tienen las vértebras cervicales? Lo primero, su cuerpo es alargado, miren. Es alargado transversalmente. ¿Por qué? Porque el eje transverso es mayor que este eje anteroposterior. Saben ustedes lo que es anteroposterior, ¿no ven? Y saben lo que es longitudinal o transverso, saben lo que es horizontal, ¿no ven? Saben lo que es oblicuo. Entonces, dice la literatura que el eje transverso del cuerpo de las vértebras cervicales es mayor que el anteroposterior. Es por eso que el cuerpo de las cervicales, miren, es alargado. Es alargado. Su agujero vertebral es triangular, miren. Tiene la forma de esta figura geométrica. Es triangular. La apófisis espinosa es bitubercular. Miren, tiene 2 tubérculos, uno derecho, uno izquierdo, además que es cortita, ¿no? Bien pequeñita, miren, es corta y es bitubercular. Entonces, estas son las características particulares. Un detalle más, su apófisis transversa, hemos dicho que esta es la apófisis transversa. También es bitubercular, miren, tiene un tubérculo anterior, tiene un tubérculo posterior, además están perforadas por el agujero transverso. Entonces, repito, las características particulares de una vértebra cervical son: su cuerpo vertebral es alargado porque su eje transverso es mayor, el agujero vertebral es triangular, la apófisis espinosa es corta, bitubercular, tiene 2 tubérculos, la apófisis transversa también es corta y es bitubercular, tiene 2 tubérculos, además está perforado por el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral acompañada de su vena, ¿no? La vena vertebral. Estas son las características particulares de las cervicales. Las características particulares de las vértebras torácicas ahora. ¿Qué características particulares tienen ahora? Mire, su cuerpo. Su cuerpo en su eje antero-posterior y transverso son casi iguales. Miren, son casi iguales. Entonces dice que el cuerpo es casi cilíndrico. ¿Ya? Este era alargado, este cilíndrico. El agujero vertebral es circular, miren, es circular. ¿Ya? Es circular. Su apófisis espinosa es prismática, triangular y prominente. Miren, es grande y tiene forma prismática triangular. Su apófisis transversa es alargada y prominente. Ahora, ¿qué detalles más tiene el cuerpo y la apófisis transversa? Hemos dicho que de las cervicales su apófisis transversa estaba perforado por el agujero transverso. Aquí la apófisis transversa tiene una fosita costal. Ahí está. Su apófisis transversa tiene una fosita costal. ¿Qué pasa con el cuerpo vertebral? El cuerpo tiene 2 hemifositas. Miren, aquí arriba y aquí abajo. 1 y 2. Tiene hemifositas. ¿Qué quiere decir? Estas hemifositas, saben que el término hemi o semi quiere decir la mitad. Tienen la mitad de una fosita articular. ¿Para qué? Para la cabeza de las costillas.
Entonces, en el cuerpo encontramos 2 hemifositas costales para la cabeza de las costillas. Y en la apófisis transversa tenemos una fosita costal, no es hemifosita ahora, esta es una fosita completa. Tenemos una fosita costal para el tubérculo de las costillas. Para el tubérculo de las costillas, ya para eso. Entonces, estas son las características particulares de las vértebras torácicas. Ahora voy a hablar de las vértebras lumbares. Igual, vamos a hablar primero de su cuerpo. ¿Qué dice? Su cuerpo es voluminoso y tiene la forma reniforme. Miren, tiene la forma de un riñón. Miren, de un riñón. Entonces tiene forma reniforme. ¿Qué pasa con su apófisis espinosa? Es cuadrilátera alta, es así. Es cuadrilátera alta. Ahora, su apófisis transversa. Su apófisis transversa es llamada apófisis costiforme. Ya no se llama más como el resto. Aquí las cervicales hemos dicho apófisis transversa. Aquí en las torácicas hemos dicho apófisis transversa. Ahora aquí en las vértebras lumbares estamos diciendo que ya no se llama apófisis transversa, sino se llama apófisis costiforme. ¿Ya? Apófisis costiforme. ¿Qué voy a encontrar ahora en estas apófisis costiformes? Estas apófisis tienen 2 caras. Miren, si el cuerpo es anterior, esta será la cara anterior. Y la apófisis espinosa es posterior, esta será la cara posterior. Ahora, ¿qué voy a encontrar yo en las apófisis costiformes en la cara posterior? Esta es su cara posterior. Y yo estoy encontrando esta apófisis que está saliendo, que se llama apófisis accesoria. Apófisis accesoria. ¿Qué característica tiene esta apófisis accesoria? Aquí se van a insertar los músculos erectores de la columna, que va a ser también tema de avance, ¿no? Con ustedes. Entonces, tengo yo aquí a las apófisis accesorias para la inserción de los músculos erectores de la columna y están en la cara posterior de las apófisis costiformes de las vértebras lumbares. Seguimos. Otra característica de las vértebras lumbares, estas son las apófisis articulares. En su cara lateral, dice, esta es la cara lateral, está mirando afuera, miren. Y borde posterior, este será su borde posterior, este su borde anterior. En su cara lateral y borde posterior está esta apófisis, que se llama esta redondita, que se llama apófisis mamilar. Apófisis mamilar. Y en esta apófisis mamilar se van a insertar ligamentos que van a unir los elementos de estas vértebras, ¿no? Van a formar articulaciones. Entonces, repito, características particulares de las vértebras lumbares. Tiene su cuerpo vertebral reniforme, su apófisis espinosa cuadrilateral, su apófisis costiforme en su cara posterior presenta esta apófisis que se llama apófisis accesoria para la inserción de los músculos erectores de la columna. Y en la cara lateral y borde posterior de las apófisis articulares tenemos a las apófisis mamilares para la inserción de ligamentos. Esas son las características particulares. Ahora vamos a hablar de las características propias. Sacro lo estoy dejando todavía porque eso merece otro estudio amplio. Entonces todavía no, solo estoy hablando vértebras cervicales, lumbares y torácicas. Aquí está una cervical. Ahora, cuando hablamos de características propias, nos referimos a las características que tiene cada una de las vértebras. Por ejemplo, esta vértebra es el atlas, es la primera vértebra cervical. Esta es la segunda vértebra cervical y se llama axis. Axis. Ahora, sabemos que el atlas es una vértebra que no tiene las mismas características que la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vértebras cervicales. Es una vértebra incompleta, no tiene cuerpo vertebral, no tiene láminas, no tiene pedículos, no tiene apófisis espinosa. Entonces es una vértebra atípica.
El axis, si bien tiene cuerpo, tiene apófisis espinosa bitubercular, apófisis transversa bitubercular, tiene algo de más que es el diente del axis o apófisis odontoides, ¿no es cierto? Estas son las atípicas. Ahora me voy a ir a las torácicas. Acabamos de hablar y hemos dicho que las vértebras torácicas en su cuerpo tienen hemifositas costales, 2 a cada lado. Miren, superior, inferior, superior, inferior. ¿Para qué? Para la cabeza de las costillas. Para la cabeza de las costillas. ¿Qué más hemos dicho? Que su apófisis transversa tiene otra fosita costal, pero ya no para la cabeza de las costillas, sino para el tubérculo de las costillas. Para el tubérculo de las costillas. Eso hemos dicho dentro de las características particulares. Pero ahora queremos saber características propias, si existen vértebras atípicas que tengan otros detalles anatómicos diferentes, porque son 12 vértebras torácicas y las 12 no se parecen, no tienen las mismas características, algunas tienen otras variaciones, ¿ya? Vamos a hablar de la T1, vamos a hablar de la T10, vamos a hablar de la T11 y vamos a hablar de la T12. Eso, vamos a hablar. T10, T11, T12 y la T1. Estas son las vértebras atípicas, diríamos, ¿no? Que tienen características diferentes al resto. Ahora vamos a hablar primero de la T1. ¿Qué característica tiene la T1? La T1 presenta, esta es la T1, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que es la T1? Primero, su cuerpo parece al cuerpo de una vértebra cervical. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho que el cuerpo es alargado porque su eje transverso era mayor que el anteroposterior. Entonces, el cuerpo de la primera vértebra torácica pareciera que fuera el cuerpo de una vértebra cervical. Primer detalle, el cuerpo entonces. Segundo, hemos dicho que a cada lado del cuerpo encontramos hemifositas, ¿no? La mitad de una fosita costal. Pero ¿qué característica tiene la T1? La fosita costal superior es completa, miren, grande. Eso. La fosita costal superior es completa para la cabeza de la primera costilla. Luego vamos a encontrar abajo hemifosita costal inferior, ¿no? Solo la fosita costal superior es completa para la cabeza de la primera costilla. Listo. Eso es en relación a la T1. Entonces su cuerpo parece una cervical porque su eje transverso es alargado en relación al anteroposterior y la fosita costal superior es completa para la cabeza de la primera costilla. Nos vamos a la T10. ¿Qué característica tiene la T10? Si se ve aquí en la imagen y ustedes pueden observar, no hay hemifosita costal inferior. Entonces decimos, la T10 no presenta fosita costal inferior. No tiene fosita costal inferior. Miren, se puede ver en el gráfico, no hay. Está la hemifosita costal superior aquí, pero no hay hemifosita costal inferior. Entonces, es una vértebra atípica, también la T10. Nos vamos a la T11 y a la T12. Estas dos vértebras, en su apófisis transversa, no tienen fosita costal. Miren, aquí hay fosita costal, aquí, en la T5, T4, T3, T2, T1, hay fositas costales en las apófisis transversas. Pero la T11 y la T12 no tienen fosita costal en la apófisis transversa. Entonces, estas no tienen fosita costal. No tienen fosita costal en la apófisis transversa. Entonces, ¿cuántas vértebras atípicas torácicas habíamos tenido? 4. T1, T10, T11, T12. Estas son las características propias entonces, ¿ya? Son vértebras atípicas. Ahora voy a ir a las lumbares. Doctora Pablo, ¿podría repetir la característica del axis, por favor? ¿Del axis? Ya, el axis es la segunda vértebra torácica. Esta vértebra presenta
presenta a la apófisis odontoides. ¿Ya? Esa es su única característica. Se llama apófisis odontoides o diente del axis, nada más. ¿Ya? Después tiene todo. Tiene cuerpo, tiene apófisis espinosa, apófisis transversa, tiene láminas, tiene pedículos, tiene todo. ¿Ya? Gracias, doctora. De nada. Las lumbares ahora. Quiero saber las características. Primero voy a repetir las particulares y luego las propias. Hemos dicho que estas tienen su cuerpo reniforme, voluminoso, su apófisis espinosa cuadrilateral alta, sus apófisis transversas ya no se llaman transversas, se llaman apófisis costiformes, y en su cara posterior está la apófisis accesoria para la inserción de los músculos erectores de la columna. Tiene en sus apófisis articulares, cara lateral y borde posterior, la apófisis mamilar, donde se insertan ligamentos. Eso hemos dicho que son características comunes de las lumbares. Ahora, quiero saber características propias. Quiero saber si existen vértebras lumbares atípicas, así como el atlas axis, así como la T1, T10, T11, T12. Y sí, vamos a encontrar dos, la L1 y la L5. Estas dos son vértebras atípicas, que quiere decir tienen características diferentes a las de la L2, L3, L4. Bien diferentes. Vamos a empezar con la L1. Esta es una L1, por ejemplo. Esta es la imagen de una vértebra lumbar, la primera, ¿no? La L1. ¿Qué característica tiene? En esto, en su apófisis costiforme. Esta su apófisis costiforme está poco desarrollada. Poco desarrollada, que quiere decir es pequeña, miren, es pequeñita, es bien chiquitita. Entonces, si yo les pongo 50 vértebras lumbares, ustedes buscarán a esa vértebra que va a tener su apófisis costiforme la más pequeñita y me dirán, ah, esta es la L1. ¿Por qué? Porque su apófisis costiforme es bien pequeña, está poco desarrollada. Esta es. El resto no va a tener grande su apófisis costiforme. Entonces, ya sé por qué es atípica. La L5, lo mismo. Ahora sí, quiero que vean la imagen. Miren, el cuerpo de las lumbares de la L1, L2, L3 es regular, pero miren el cuerpo de la L5. En su extremo anterior, el cuerpo de la L5 es más alto, más grueso. ¿Por qué? Porque se supone que esta es la L5 y debajo viene el sacro. Aquí viene el sacro. Entonces, esta L5, el cuerpo se tiene que articular con el sacro. Se tiene que articular con el sacro. Y para que la articulación coincida, para que se unan bien, las superficies articulares tienen que ser iguales, tanto de la L5 o quinta lumbar como de la primera vértebra sacra, para que coincidan y exista una buena articulación. Para que eso exista, el cuerpo de la L5 en su extremo anterior debe ser más alto, más grueso. ¿Por qué? Porque se tiene que articular con la primera vértebra sacra. Esa es la primera característica de la L5. El resto de los cuerpos de las lumbares son regulares, tienen la misma altura. Solo el cuerpo de la L5 en su extremo anterior es más grueso, más alto para articularse o para cabalgar a la primera vértebra sacra. Primer detalle, el cuerpo. Segundo detalle, estoy mostrándoles aquí a las apófisis articulares inferiores. Estas apófisis articulares inferiores están más separadas, así, más abiertas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las apófisis articulares superiores del sacro también tienen esa disposición, están mirando hacia afuera y lateralmente, entonces están más abiertas. Y estas apófisis articulares inferiores de la L5 tienen que coincidir con las apófisis articulares del sacro, entonces también tienen que ser abiertas. Si están más separadas de lo normal en el sacro, también tienen que estar más separadas de lo normal en la quinta lumbar, porque ambas se van a articular, ¿no? Van a formar la articulación lumbosacra. Listo, entonces miren, dos características había tenido esta vértebra típica, que es la L5, su cuerpo en su extremo anterior más alto y sus apófisis articulares inferiores más separadas, ¿no? Más abiertas. Listo, esas eran las características propias de las lumbares. Ahora voy a entrar al sacro. Este es el sacro. Hemos dicho que tenemos 5 vértebras sacras en un 65% y en un 35% más 1 menos 1, que quiere decir podemos tener 6 vértebras sacras como podemos tener 4. El sacro
es el resultado de la unión, de la fusión de 5, 4 o 6 vértebras sacras. Miren, para su estudio el sacro tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Ya saben ustedes que cuando hablamos de pirámide triangular, pirámide cuadrangular, nos estamos refiriendo, por ejemplo, pirámide cuadrangular, nos estamos refiriendo 4 caras. Y además una pirámide tiene base y tiene vértice, ¿no es cierto? Tiene base, tiene vértice y 4 caras. Pirámide cuadrangular. Si hablara de una pirámide triangular, me estoy refiriendo que tiene base, vértice y 3 caras. Triangular, 3 caras, ¿no? 3 lados. Entonces, si tiene la forma de una pirámide cuadrangular, va a tener 4 caras, base y vértice. ¿Ve? 4 caras, base y vértice. Vamos a empezar a hablar de la cara anterior. ¿Ya? Voy a empezar a hablar de la cara anterior. A ver, esta es la cara anterior. Esta cara anterior, esta cara, es cóncava. ¿Ya? Es cóncava. Miren. Esta cara es llamada también cara pelviana. Se llama así, cara pelviana. Cara pelviana. ¿Qué voy a encontrar en esta cara? Voy a encontrar los cuerpos de las 5 vértebras lumbares que se han fusionado. Miren, los cuerpos. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras, perdón, ¿no? La fusión de las 5 vértebras sacras. En esta cara voy a observar 4 líneas transversales. Miren, 1, 2, 3, 4. Voy a encontrar 4 líneas transversales. Estas líneas transversales resultan de la fusión, ¿no?, de las vértebras sacras. ¿Qué pasa con estas líneas transversales? Por sus extremos van a terminar en estos agujeros, llamados agujeros sacros anteriores. Entonces yo encuentro 4 líneas transversales que en sus extremos terminan en los agujeros sacros anteriores. Estos. ¿Para qué? Por aquí van a pasar los ramos anteriores de los nervios sacros. Entonces tengo 4 agujeros sacros anteriores para los 4 ramos anteriores de los nervios sacros. Por aquí estará pasando primer nervio sacro, segundo, tercero, cuarto nervio sacro, ramas anteriores. Listo. ¿Qué más voy a encontrar? A la altura de la segunda, aquí, segunda, tercera y cuarta vértebras sacras, en esta altura, yo voy a encontrar la inserción de un músculo que se llama piriforme. Entonces, a la altura de las vértebras sacras segunda, tercera y cuarta, voy a encontrar la inserción del músculo piriforme. ¿Ya? La inserción del músculo piriforme. Listo. Eso es en relación a la cara anterior o cara pelviana. La cara posterior. Esta es la cara posterior que vamos a encontrar. Esta cara posterior nos muestra, es convexa primeramente y es irregular. Miren, esta cara anterior era cóncava y es lisa, ¿ya? Es regular. En cambio, si ven, esta cara posterior es convexa y es irregular porque presenta varias crestas, agujeros y superficies acribilladas de orificios. Entonces le vamos a ir dando nombre. Lo primero que voy a encontrar va a ser esta cresta, aquí en la línea media. La voy a marcar de un color negro. Esta cresta. Esta cresta tiene un nombre, se llama cresta sacra media. Está en la línea media, entonces le han puesto así. Hacia arriba voy a sacar. Cresta sacra media. ¿De dónde ha nacido esta cresta sacra media? Nace de la fusión, de la unión de las apófisis espinosas, ¿ya? De las vértebras sacras. Se han unido las apófisis espinosas de las 5 vértebras sacras y como resultado de esa unión fusión nace la cresta sacra media, ¿ya? Nace la cresta sacra media. Me voy lateralmente. Aquí yo voy a encontrar este canal, le voy a marcar de otro color, rojo le vamos a poner, a este canal, este canal. Este canal se llama canal sacro, canal sacro.
¿Y de dónde ha nacido este canal? Nace de la unión de las láminas de las vértebras sacras. Entonces ya sé de dónde nace la cresta sacra media, de la unión de las apófisis espinosas. Ya sé de dónde nace el canal sacro, nace de la unión de las láminas. Ya saben ustedes qué son las láminas. Ahora vamos a hablar de esta otra cresta que está por fuera. Le voy a pintar de otro color. Esta. Otra cresta. De color amarillo lo estoy pintando. Esta cresta ahora recibe un nombre, se llama cresta sacra intermedia. ¿Ya? Cresta sacra intermedia. ¿De dónde nace ahora esta cresta? Hemos dicho que la cresta sacra media de la fusión de las apófisis espinosas. La cresta sacra intermedia nace de la unión de las apófisis articulares. Miren, aquí estoy viendo la apófisis articular superior suelta, esta no se ha fusionado, está sueltita. Pero el resto sí se han fusionado y al fusionarse forman la cresta sacra intermedia. Listo. Entonces ya tengo 3 detalles. Cresta sacra media, canal sacro, cresta sacra intermedia. Lateralmente ahora, lateralmente a la cresta sacra intermedia, yo encuentro los agujeros sacros posteriores ahora. Miren, 4 también a cada lado. Estos son los agujeros sacros posteriores. ¿Para quiénes? Para los ramos posteriores de los nervios sacros. Ya, entonces tengo a los agujeros sacros posteriores para los ramos posteriores de los nervios sacros. Lateralmente a estos agujeros sacros posteriores yo voy a encontrar esta otra cresta. Y esta cresta se va a llamar cresta sacra lateral porque está hacia afuera, está mirando afuera. Saben ustedes que cuando mira afuera le damos el nombre de lateral o externo. Entonces yo tengo aquí a la cresta sacra lateral. Ahora, ¿de dónde ha nacido? Ya sé de dónde nace la cresta sacra media, la intermedia. Ahora quiero saber la cresta sacra lateral. Esta va a nacer de la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Entonces, todas las apófisis transversas de la S1, S2, S3, S4, S5 se fusionan y forman la cresta sacra lateral. Seguimos, el último detalle. Lateral a esta cresta sacra lateral vamos a encontrar una zona, miren, acribillada de agujeros vasculares. Miren, esta zona. Y a esta zona se le llama zona cribosa. Y es todo esto. Se le llama zona cribosa. Esta zona cribosa tiene 2 fosas cribosas. Eso quiero que me entiendan. A todo esto se le llama zona cribosa. Pero en esta zona, que es todo esto, en esta zona cribosa hay 2 fosas cribosas. Miren, una arriba y otra pequeña aquí abajo. Entonces, dice, la primera fosa cribosa es grande y la segunda fosa cribosa es pequeña. Entonces, en la zona cribosa yo tengo 2 fosas cribosas, una superior grande y una inferior pequeña. Hasta aquí entonces. Tengo a la cresta sacra media, canal sacro, cresta sacra intermedia, agujeros sacros posteriores, cresta sacra lateral y zona cribosa, con 2 fosas cribosas. Me estoy olvidando hablarles de esta cresta sacra media, me falta hablar un detalle más y con eso vamos a terminar. Esta cresta sacra media, a la altura más o menos de la 4ª, 5ª vértebra sacra, se bifurca, miren, se bifurca. La cresta sacra media a la altura de la S4, S5, se bifurca. Miren, es como la apófisis espinosa de las cervicales, ¿no? Así presentaba 2 tubérculos. Esta cresta sacra media se divide en 2, se bifurca. Y esta bifurcación, estos 2 detalles anatómicos se llaman astas del sacro. Astas del sacro, así se les llama. Entonces, ¿de dónde nacen las astas del sacro? De la división de la cresta sacra media, ¿ya? Entonces, las astas del sacro nacen de la bifurcación de la cresta sacra media. Ahora, cuando esta cresta sacra media se divide
en estas dos columnas óseas formando las astas del sacro, dejan este espacio. Le voy a hacer de otro color. Dejan este espacio. Y este espacio se llama hiato sacro. Hiato sacro. Hiato con H, ¿no? Hiato sacro. Así se le llama. Entonces, entre las astas del sacro, yo tengo al hiato sacro. Y este hiato sacro se va a continuar con el conducto sacro, porque aquí adentro, miren, aquí adentro está el conducto sacro. Listo. Esta es la cara posterior del sacro. Esto tienen que saber de memoria. Entonces, cuando yo le pregunto, por ejemplo, a Claudia, le diga, Claudia, ¿de dónde nace la cresta sacra intermedia? Claudia, ¿de dónde nace la cresta sacra intermedia? Claudia. Claudia, ¿de dónde nace la cresta sacra intermedia? Esta de amarillo. Eso quería preguntarle, no le llegué a escuchar. Ya. Claudia, la cresta sacra intermedia nace de la unión, de la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. ¿Ya? A ver, Rebeca, ¿de dónde nace la cresta sacra lateral? Rebeca. Justamente entre las otras dos ramificaciones que se muestran, justamente después de las uniones. ¿De dónde dice Rebeca? A ver otra vez. ¿De dónde nace la cresta sacra lateral? Esta verde es. ¿De la unión de quiénes? De las uniones de las 5 vértebras, de las 4 vértebras. Ya, de las 5 vértebras. Ya, ¿de qué parte de las 5 vértebras sacras? Porque sabemos que tienen 7 detalles anatómicos las vértebras, toditas las vértebras. Tienen cuerpo, agujero, apófisis espinosa, transversa, apófisis articulares, láminas, pedículos. ¿De dónde nace esta cresta sacra lateral cuando se unen las vértebras sacras? De las apófisis transversas. Eso, Rebeca, muy bien. Se unen las apófisis transversas de las vértebras sacras y forman la cresta sacra lateral. Bien, a ver, otra persona. Si no, no van a aprender, ¿no ve? Anaí Diego. Anaí, ¿de dónde nace el canal sacro? Este que está pintado de rojo, Anaí. No tengan miedo, tienen que participar, así se equivoquen, no importa. Anaí. ¿No están ahí? Angie Espinosa. Nace de la unión de las láminas. Muy bien, Angie. El canal sacro nace de la fusión de las láminas, ¿no? De las vértebras sacras. Bien, ahora Claudia, Diana, ¿de dónde nace la cresta sacra media? ¿De dónde nace la cresta sacra media? ¿Nace de las apófisis espinosas? De la unión o fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver. Está bien. Fernando Vallejos. Fernando, ¿de dónde nace las astas del sacro, Fernando? ¿De dónde nacen las astas del sacro, Fernando? Fernando Vallejos. Fernando. Ve, así, ¿no? Prenden su Zoom y se van. ¿Qué estará haciendo Fernando? Yo estoy anotando quiénes participan, ¿no? Kevin Cayo. Kevin, ¿de dónde nacen las astas del sacro?
¿De dónde nacen ¿Podría las... repetir, doctora, por favor? Sí. Kevin, ¿de dónde nacen las astas del sacro? Esto, mira. Esto. Estas son las astas del sacro. ¿De dónde nace? No importa si te equivocas, pero quiero que me hables. Kevin. Estas columnitas que estoy pintando de negro se llaman astas del sacro. ¿De dónde nace? ¿Qué se llamaba esto, Kevin? Kevin. Cayo. Kevin, Cayo. Nada, Kevin. Fernando. Fernando Vallejos. Fernando. Nada, ya están 4 en la lista. ¿Puedo responder, doctora? ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. Ya, Nelson, dime. Nace de la bifurcación de la cresta sacromedia. Muy bien, Nelson. ¿Qué es tu apellido, Nelson? Cazón. Ay, muy bien. Ya. Bien, las astas del sacro nacen de la bifurcación de la cresta sacra media, ¿no? Bien. Y por último, vamos a... Doutora, ¿Sí? me pode dizer também que nasce da bifurcação da linha média? La cresta sacra media está en la línea media, ¿no ve? Entonces, siempre detallo yo, por ejemplo, digo, en la línea media tenemos, siempre empezamos de manera ordenada. Línea media y luego a los lados, siempre se hace así. Entonces, aquí en la línea media está la cresta sacra media, porque esto se llama cresta, son crestas, ¿ya? Ahora, bien, entonces estas crestas, este canal, estos elementos que hemos detallado, las astas del sacro, sirven para que se inserten aquí se van a insertar los músculos erectores de la columna y los músculos glúteos mayores. Entonces, no solo es describir, no, esto es la cresta sacra media, la intermedia, la lateral, el canal sacro, los agujeros sacros, la zona cribosa con las dos fosas cribosas, astas del sacro y ato sacro. No es solo describir así, sino tenemos que darle una importancia, ¿no? Y su importancia es que aquí en estas crestas, en este canal, se van a insertar los músculos erectores de la columna, ¿ya? Los músculos erectores de la columna y los músculos glúteos mayores. Listo, eso sería en relación a la cara posterior del sacro. Miren, hemos avanzado cara anterior, hemos avanzado cara posterior. Por eso les había dicho, el día martes van a estudiar el sacro porque tiene harto detalle, especialmente la cara posterior. ¿No ve? Esta cara posterior tiene harto detalle. ¿Ya? La cara anterior solamente hemos dicho las líneas transversales, los agujeros sacros anteriores y a partir de la segunda, tercera y cuarta sacra sirve para la inserción del músculo piriforme. Listo. Habríamos detallado cara anterior, cara posterior. Ahora vamos a hablar de las caras laterales, ¿ya? De las caras laterales. Estas caras laterales están divididas así, en dos porciones para su estudio. Una mitad superior, que es esta, y otra mitad inferior, ¿ya? Entonces, para detallar las caras laterales del sacro, le vamos a dividir en mitad superior y mitad inferior. La mitad superior presenta, miren, una superficie articular que se asemeja a un pabellón auricular y le han puesto carilla auricular del sacro. Entonces, esta es la famosa carilla auricular del sacro. Esta es. ¿Para qué es? Es una superficie, es una carilla articular que se va a articular con el ilion, con la carilla articular del ilion, para formar la articulación sacroiliaca. Si se va a unir el ilion con el sacro, esa unión se va a llamar articulación sacroiliaca, ¿ya? Entonces, la mitad superior
nos está mostrando la carilla auricular del sacro, que se va a articular con la carilla auricular del ilion para formar la articulación sacroiliaca. ¿Qué más voy a encontrar aquí? La zona cribosa. Miren, estoy viendo aquí la zona cribosa con las dos fosas cribosas. Entonces estoy viendo la primera y la segunda fosa cribosa. Eso es en la mitad superior, que sería la porción articular del sacro. Me voy a la mitad inferior. Esta mitad inferior parece un simple borde del sacro, ¿ya? Parece un simple borde. En esta mitad inferior se van a insertar dos ligamentos bien importantes que los vamos a detallar cuando estemos haciendo articulación sacroiliaca. Y aquí se van a insertar dos ligamentos. El ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Entonces, tengo en la mitad inferior de la cara lateral del sacro la inserción de dos ligamentos que forman parte de la articulación sacroiliaca y se llama ligamento sacrotuberoso y abajo el ligamento sacroespinoso. Entonces, con esto habríamos terminado cara lateral, mitad superior, carilla auricular del sacro para articularse con la carilla auricular del ilion, formar la articulación sacroiliaca, y la zona cribosa con la primera y segunda fosa cribosa. En la mitad inferior encontramos la inserción del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Listo. Con esto habríamos terminado las cuatro caras. Ahora voy a hacer base y vértice, ¿no? Porque hemos dicho que tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Entonces ya hemos detallado caras, nos falta base y vértice. Vamos a hablar ahora de la base. Esta es la base, ¿ya? Todo esto es la base. Y esto será el vértice. La base. La base nos está mostrando el cuerpo reniforme que tiene la primera vértebra sacra. Entonces la base nos está mostrando el cuerpo reniforme de la primera vértebra sacra. ¿Qué más? Estoy viendo aquí la primera apófisis articular del sacro, ¿no? Porque esta es la primera vértebra sacra y estoy viendo aquí la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra. ¿Qué más? Aquí detrás del cuerpo yo voy a encontrar el conducto sacro. El conducto sacro voy a encontrar, ¿ya? El conducto sacro que se continúa aquí atrás. Miren, esto es el conducto sacro, aquí adentro, que se continúa hacia abajo con el hiato sacro, que es este. Entonces, estoy viendo aquí en la base la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra, el cuerpo reniforme de la primera vértebra sacra, y yo voy a ver estas dos formaciones más que tienen forma triangular. Miren, estas dos, que se llaman alas del sacro. Alas del sacro. Cuidado, se confundan. Esto hemos dicho que son astas del sacro. Astas del sacro. Estas son alas del sacro. ¿Qué voy a encontrar ahora aquí en las alas del sacro? Aquí medialmente hay un canal. Aquí, un canal, no muy marcado, ¿ya? Aquí está el canal. Medialmente se encuentra este canal y por este canal va a bajar un tronco nervioso que se llama tronco lumbosacro, que lo vamos a ver cuando estemos avanzando plexo lumbar, ¿ya? Plexo lumbar. Entonces, en las alas del sacro, en la porción medial de estas alas, vamos a encontrar un canal para el tronco lumbosacro, ¿ya? Es un nervio. Luego, en la porción lateral de estas alas del sacro aquí, yo voy a encontrar una superficie rugosa. Saben ustedes que cuando hablamos de superficie rugosa quiere decir que ahí se inserta músculo. Entonces aquí en esta superficie rugosa, en la porción lateral de las alas del sacro, se van a insertar o se va a insertar el músculo iliopsoas. Iliopsoas, ¿ya? Entonces voy a repetir hasta aquí la base y luego terminamos con el vértice. La base nos está mostrando al cuerpo reniforme de la primera vértebra sacra, nos está mostrando el conducto sacro, la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra y las alas del sacro. En las alas del sacro vamos a encontrar en la porción medial un canal para el tronco lumbosacro y en su porción lateral superficie rugosa para la inserción
del músculo iliopsoas. El vértice, esto es el vértice. El vértice nos muestra una carilla articular. Una carilla articular. Esta carilla articular se va a articular con el coxis, porque esto que ustedes están viendo es el coxis. Coxis. Entonces presenta el vértice una carilla articular para que se articule con la primera vértebra coxígea y formar la articulación sacrocoxígea. Listo, eso es en relación al sacro. Ahora vamos a hablar del coxis. Es la última parte de la columna vertebral. Al igual que el sacro, el coxis está formado por la unión de 3 a 5 vértebras coxígeas, ¿no? Se fusionan, tenemos como resultado este huesito que se llama coxis. Igual tiene cara anterior, ¿ya? Aquí atrás, cara posterior, y tiene laterales, a los lados laterales. Tiene su base y tiene vértice, igualito que el sacro, ¿ya? Igualito que el sacro. Con la diferencia que el sacro tiene caras laterales, ¿no es cierto? Mucho que el sacro tiene forma de pirámide cuadrangular, cara anterior, cara posterior, caras laterales. Cambio, el coxis tiene cara anterior, tiene cara posterior, pero tiene bordes laterales, no tiene caras, ya es un simple borde, bordes laterales. Tiene base y tiene vértice. Su cara anterior. Esta es la cara anterior igual, yo voy a encontrar líneas transversales, miren. Igualito que el sacro, hemos encontrado 4 líneas transversales que eran resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras. Igual aquí vamos a encontrar en la cara anterior del coxis líneas transversales que también se forman por la fusión de las vértebras coxígeas. La cara posterior, lo mismo, nos está mostrando, miren, líneas transversales. Aquí ya no hay cresta sacra media, ni intermedia, ni lateral, ni canal sacro, no hay nada, ¿ya? Entonces solamente estoy encontrando líneas transversales, resultado de la fusión de las vértebras, de las 3 a 5 vértebras coxígeas. Bordes laterales. Aquí, en los bordes laterales, se van a insertar, igual que aquí, en la porción inferior de las caras laterales del sacro se insertaban 2 ligamentos. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Hemos dicho que se insertan ahí 2 ligamentos que refuerzan la articulación sacroiliaca. ¿Cómo se llamaban esos 2 ligamentos? Sacrotuberoso y sacroespinoso. Muy bien, Kevin, muy bien, Aileen. Se llaman ligamento sacrotuberoso y ligamento sacroespinoso. Igual, aquí en los bordes laterales del coxis también van a descender estos 2 ligamentos. Entonces aquí se va a insertar el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso, además un músculo que es el músculo coxígeo. Además del músculo coxígeo. Entonces, en los bordes laterales del coxis se insertan ligamentos sacrotuberoso, sacroespinoso y el músculo coxígeo. La base. En la base yo voy a encontrar estos 2 detalles anatómicos. Miren, voy a encontrar las astas del coxis. Las astas del coxis. Y voy a encontrar estas que se dirigen lateralmente, que se llaman astas laterales. Astas laterales. Entonces, en la base estoy encontrando 2 astas de dirección vertical, miren, hacia arriba están. Se llaman astas del coxis. Y voy a encontrar otras 2 astas de dirección lateral y se llaman así astas laterales. Su vértice es libre, no tiene nada. Su vértice es libre. Listo, con esto hemos terminado toda la columna vertebral. Hemos hecho parte del esqueleto del tronco que está formado por la columna vertebral. Ahora nos falta avanzar esqueleto del tórax y esqueleto de la pelvis. Pero para avanzar eso, el esqueleto de la pelvis, voy a empezar a hacer una introducción del esqueleto de la pelvis porque es largo, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra presentación ahora. Esqueleto de la pelvis. Osteología. Doctora, ¿Sí?
¿Me puede explicar la diferencia entre astas y apófisis? Ya, las dos son dos eminencias, dos prominencias del hueso, ¿ya? Astas y apófisis, ¿no? Las apófisis, a diferencia de las astas, tienen forma de punta, de aguja. Por eso les han llamado así apófisis. Ya, en cambio, las astas sí son prominencias, pero son prominencias algo redondeadas. Ya, no son así como aguja en punta. Ah, ya, doctora, gracias. No. Ay, no puedo salir. A ver. Un momentito. Esperen. Ya. Ya. Entonces ahora vamos a hablar del esqueleto de la pelvis, segunda porción del esqueleto del tronco. Aquí tengo esta imagen para mostrarles quiénes están formando el esqueleto de la pelvis, qué huesos forman el esqueleto de la pelvis. Lo primero que tenemos es el hueso coxal. También le llaman hueso pélvico, puede ser también hueso pélvico, le llaman coxal, ¿ya? Tenemos aquí al sacro, que ya lo acabamos de estudiar. Aquí está el sacro y debajo tenemos al coxis. Entonces, estos tres huesos están formando el esqueleto de la pelvis, ¿ya? El hueso coxal o hueso pélvico también se llama. Tenemos al sacro hacia arriba, inferiormente al coxis. Entonces, esos tres huesitos se están formando. Ahora, para detallar el esqueleto de la pelvis, vamos a ver primero la superficie externa, todo lo que encontramos por fuera, la superficie interna. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de la superficie externa. Todo lo que estoy viendo por fuera. ¿Qué vamos a encontrar? Voy a ir siempre adelante, a los lados y hacia atrás. Entonces voy a describir aquí primero. Estoy viendo aquí, aquí en la línea media, el pubis. Esto se llama pubis. Pubis. ¿Ya? Y esto que es el pubis tiene dos ramas, miren, una rama superior y una rama inferior. Entonces yo voy a encontrar la rama superior y la rama inferior del pubis, ¿no? Entonces el pubis tiene un cuerpo y tiene dos ramas. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Estoy viendo el cuerpo del pubis, el cuerpo, la rama superior y la rama inferior del pubis. Eso es anteriormente. Ahora vamos a ir a los lados, aquí afuera. ¿Qué voy a encontrar? Aquí atrás. Todo esto se llama ilium, ¿ya? Ilium. Aquí atrás yo voy a encontrar la cara glútea del ilium. Le han puesto así cara glútea del ilium porque aquí se insertan los músculos glúteos. Entonces le han puesto cara glútea del ilium. Más abajo yo voy a encontrar esta cavidad. Esta cavidad que va a alojar a la cabeza del fémur para formar la articulación. ¿Cómo se llamaría esta articulación? La articulación de la cadera. Esta cavidad se llama acetábulo. Acetábulo. ¿Ya? Acetábulo. Luego yo tengo esta eminencia gruesa, robusta, que se llama, primero, cuerpo del isquium. Cuerpo del isquium. Luego voy a encontrar esta otra eminencia que está en el cuerpo del isquium que se llama tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar la cara glútea del ilium, el acetábulo, el cuerpo del isquium, la tuberosidad isquiática. Eso era a los lados.
porque anteriormente yo he encontrado el cuerpo del pubis, la rama superior y la rama inferior del pubis. A los lados he encontrado la cara glútea del ilion, el acetábulo, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática. Ahora me falta aquí atrás, porque ya he hecho adelante y he hecho a los lados, ahora me falta atrás. ¿Qué voy a encontrar yo aquí atrás en el sacro y el coxis? Las caras posteriores, porque estas son las caras anteriores y yo estoy detallando todo lo que hay por fuera de la pelvis. Entonces, aquí atrás voy a encontrar la cara posterior del sacro y aquí voy a encontrar la cara posterior del coxis, ¿no? Ahora les voy a mostrar en otra imagen. Aquí está, miren. Ahorita les he dicho, la cara glútea del ilion es esta, el acetábulo es esto, el cuerpo del isquion es esto y esto es la tuberosidad isquiática. Esto he detallado. A los lados. Aquí. Aquí. Y atrás he detallado la cara posterior del sacro y la cara posterior del coxis. Entonces todo esto es superficie externa de la pelvis. He detallado que hay adelante cuerpo del pubis, rama superior, rama inferior del pubis. He detallado a los lados la cara glútea del ilion, el acetábulo, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática. Atrás la cara posterior del sacro y la cara posterior del coxis. Listo. Eso sería superficie externa de la pelvis. Nos falta avanzar superficie interna. Nos falta avanzar estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior y por último pelvimetría. Pero eso es harto, ¿ya? Es harto para avanzar y la superficie interna y los estrechos y la pelvimetría tiene harto detalle. Esta parte que he hecho, superficie externa de la pelvis, es la parte más sencilla. Entonces ustedes para el día martes tienen que revisar superficie interna de la pelvis, estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior y van a leer pelvimetría. Cuánto mide el diámetro promonto suprapúbico, el diámetro transverso máximo, el diámetro oblicuo, el diámetro del estrecho medio y el diámetro del estrecho inferior. Todo eso tienen que saber, ¿ya? Entonces, aquí vamos a quedar. Espero que hayan puesto su nombre en el chat, ¿ya? Nos vemos el día martes y vayan repasando porque así voy a preguntar cada clase y voy a anotar quiénes participan y quiénes no, ¿ya? Entonces, estudien, ¿ya? Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, doctora.